Con el gusto de saludarlos, es realmente un honor recibir a este ponente, a este monstruo del derecho, que es el doctor Osiris Vázquez Rangel, un profesor, un amigo, un doctor excelente, recordando las cátedras en aquellos tiempos, ¿verdad? Doctor, es un honor tenerlo, bienvenido. Muchas gracias. Sin más, doctor, bueno, pidiéndole primeramente una disculpa a usted, pero los enlaces nos fallaron. A su público que nos sigue y nos escucha, también les pedimos una disculpa. Tenemos una hora de retraso, pero bueno, hicimos todo lo posible para enlazarnos a otras cabinas y poder hacer la transmisión para que el público pueda gozar de la respetable y honorable cátedra que hoy nos va a dar. Sin más, doctor, le cedo los micrófonos y como mediador dejo al doctor Alejandro Andrade. Muy buenas noches. Gracias, Muchas maestro gracias. Eder. Doctor Osiris, adelante, va a ser un honor escucharlo. Bien, pues primeramente le agradezco la invitación y a todas las personas que nos están escuchando, ya sea en este momento la transmisión en vivo o que lo harán después consultando el canal. Quisiera comenzar con un señalamiento respecto a lo que tiene que ver con la teoría del delito. A mí me parece que sigue siendo una cuestión sumamente indispensable. Claro, habría que precisar cuando se establece que es necesario estudiar teoría del delito. ¿Esto a qué se refiere? Pues se refiere a poner orden, sistematizar, plantear de manera coherente todas las partes, todos los elementos que conforman aquello que denominamos delito. Entonces, se trata de sistematizar. Y luego, tal vez esto no es suficiente todavía. Habría que aclarar si esto se hace con fines meramente didácticos, o sea, de enseñanza, o tiene una pretensión de tipo teórica, una pretensión científica. Si esto se va a hacer sobre qué es lo que se va a sistematizar. Si va a ser el derecho positivo, si va a ser el derecho en general. ¿Para qué tendría sentido hacer esto? Bueno, la teoría del delito permite poner orden, sistematizar, dar coherencia, ¿no?, a toda la estructura, a todos los elementos que conforman lo que es un delito. Ahora, bien, son las características comunes, es una abstracción, lo que tendrían en común tanto el robo como el homicidio, ¿no?, como cualquier conducta delictiva. ¿Qué es lo que tienen en común? Y esta es la pregunta que se hace quien se dedica a la teoría del delito. Y luego, ¿no?, en concreto, cuando estamos en presencia de tal o cual figura en lo particular. De tal manera que plantear una teoría permite tener mayor certeza, poder adelantar cuál será la conclusión en un caso determinado, si es que se acredita o no se acredita determinado elemento en una situación concreta. El derecho penal, ¿cómo debe estructurar la teoría del delito? Últimamente se ha partido no del concepto de acción, sino de lo que es la pena. O sea, ¿para qué queremos el derecho penal? ¿Cuál es la consecuencia? ¿Para qué se impone una pena? ¿Cuál es la finalidad de la pena? Y desde esta finalidad de la pena, construir toda la estructura de la teoría del delito. Entonces, en mi opinión, la finalidad del derecho penal es defender la libertad. Esto está relacionado, íntimamente relacionado, con el concepto de reconocimiento, ¿no? En mi opinión, de lo que se trata es de asegurar una idea de libertad, un concepto de libertad y la realidad de la libertad que pasa, cuyo núcleo es el reconocimiento. Me voy a explicar por qué esta idea de libertad y por qué sería esta la finalidad y qué tiene que ver el reconocimiento y que esto nos puede llevar más adelante al concepto o a la idea de justicia. Bien, sobre la libertad, Isaiah Berlin popularizó dos formas de entenderla en una
conferencia en Oxford que se hizo muy famosa. La conferencia fue en 1958, pero a partir de ahí se empezó a hablar de libertad negativa, en sentido negativo, y libertad positiva. Esta diferenciación entre libertad positiva y negativa en realidad la populariza Isaiah Berlin, pero ya la habían empleado autores de forma previa a Isaiah Berlin. Guido Ruggiero en Italia, en un texto que se llamaba Historia del liberalismo europeo, Hegel en su filosofía del derecho en Alemania, Thomas Hill Green en lecturas sobre la legislación liberal y la libertad de contratación, en estudios éticos, Francis Herbert Bradley también ya había hablado de libertad negativa por un lado y libertad positiva, pero a quien se le reconoce la difusión en esta famosa conferencia del 1958 es a Isaiah Berlin. ¿En qué consiste esto de la libertad negativa primero? Es un concepto que definía y que plasmaba Thomas Hobbes, por ejemplo, que establece que una persona es libre en la medida que no haya nada que le impida hacer lo que desea. Esto es un primer acercamiento a lo que se entiende por libertad. A mí me parece que esta idea de libertad también la podemos denominar libertad libidinal, ¿no? Yo la he denominado así, porque comparte la misma raíz, la palabra libertad, con líbido. Y esta idea de que uno, en la medida que se vea impulsado a realizar una actividad y no haya nada que se lo impida, o nadie, o algo que se lo impida, entonces es libre. Digamos, es una primera idea, una primera forma de entender la libertad. No me refiero a esta libertad como la libertad que debe defender el derecho penal, el derecho general y el derecho penal en específico. Una segunda manera de entender la libertad, de la libertad positiva, ¿no? O racional, es una libertad, una idea de libertad que pasa por reflexionar lo que uno va a hacer. Esto es, cuando una persona siente el impulso de hacer algo, entonces debe reflexionar y debe preguntarse si lo que va a hacer es correcto, si es adecuado o no, o en otros términos, qué es lo que quiere, si realmente eso es lo que quiere. Y finalmente toma una decisión y actúa. Esta idea de libertad implica que entonces no somos hojas al viento, por decirlo de alguna manera, ¿no? Quien hace lo que sus impulsos le dicta, en realidad no es libre, pues es esclavo de sus impulsos. Para ser libre tendría que reflexionar y después tomar una decisión. Por eso, libertad positiva o racional. Será libre aquella persona que después de haber pensado lo que va a hacer, lo hace, ¿no? Esta es una segunda idea que desarrolla ampliamente el filósofo Kant, el filósofo alemán, Kant al respecto. Pero tampoco me refiero a la libertad en este sentido, sino a otra manera de entender la libertad, y esto nos acerca ya a parte del título de lo que estamos platicando hoy, que es la libertad intersubjetiva. La libertad, que también se haya denominado libertad social o libertad democrática, es una idea de libertad que no parte del sujeto individual, sino de la relación entre las personas. Esto me parece muy importante. Además, deja de ser una abstracción, ¿no? Tiene fundamentos incluso antropológicos. Es decir, la antropología nos ha establecido que cuando nosotros nacemos, cuando los seres humanos, cuando las personas nacen, necesitan de otras personas para poder sobrevivir. A diferencia de otros animales que al nacer ya pueden caminar, correr, buscar su alimento, los seres humanos no podemos hacer eso. Necesitamos de otra persona y ahí se generan lazos afectivos. Y de esto también parece ser, hay demasiada evidencia, no solamente antropológica, sino psicológica. Cuando nacemos, nuestro cerebro sigue en desarrollo, ¿no? Por ejemplo, el antropólogo Harari, en un texto que se ha hecho o que se ha convertido en un bestseller, dice que
precisamente el costo que se tuvo que pagar en el camino evolutivo fue que naciéramos con el cerebro aún por desarrollar, donde tenemos el cerebro, el cráneo dispuesto a seguir creciendo, tenemos estas de las fontanelas, los bebés al nacer, y esto era necesario porque de nacer con el cerebro totalmente, con el cráneo ya cerrado y el cerebro totalmente construido, pues entonces el canal de parto sería una cosa impresionante que no permitiría que las mujeres pudieran caminar. Entonces, nacemos todavía cuando estamos desarrollándonos y eso ha permitido que ya después de nacer el cerebro siga creciendo, pero esto nos hace dependientes de los demás. Entonces, desde un punto de vista antropológico, necesitamos de los demás desde que nacemos. Entonces, el concepto de libertad que habría que manejar es un concepto intersubjetivo, entre sujetos, entre personas, no un concepto de libertad como si el individuo pudiera ser pensado en abstracto de manera aislada. Luego, tenemos que cuando empieza nuestro desarrollo, necesitamos crear lazos afectivos. Estos lazos afectivos con las personas que nos cuidan son lo que nos permite tener contacto con el mundo. Nosotros aprendemos nuestro lenguaje, el que una palabra se refiere a un objeto, el que tal cosa sucede de tal o cual manera, porque estas personas que nos cuidan nos lo dicen. Las personas con las que tenemos estos lazos afectivos nos los hacen saber. Y entonces, no solamente necesitamos a los demás, sino que generamos lazos afectivos. Y estos lazos afectivos nos permiten un contacto con la realidad. Entonces, eh, ¿a qué me refiero por libertad? Pues este concepto de libertad interpersonal. Para poder ser libres necesitamos estar en relación con los demás. El concepto de libertad no puede ser construido con una abstracción de un sujeto aislado. ¿Cómo nos relacionamos? ¿O cómo está pensado? ¿Cómo en la realidad existe esta idea de libertad? Bueno, tanto en inglés la palabra freedom tiene una raíz con FR, ¿no? Lo mismo pasa en alemán, ¿no? Y también respecto de amigos. Freedom tiene la misma raíz, ¿no? Que friends, en alemán Freund. En español tenemos la palabra franco o franqueza, que tiene esta misma raíz. Para que una persona en el ámbito, por ejemplo, de la milicia o de la policía diga que se va franco, eso significa que se queda libre de los deberes ahí con la institución en la que está, pero primero implica que tiene deberes con algo más. O cuando alguien señala que va a hablar con franqueza, pues está frente a otra persona, ¿no? Te voy a hablar con franqueza. Francamente, ¿no? Implica la interacción con otra persona. Entonces, la palabra libertad, en el sentido de friends, de freedom, de franqueza, de franco, tal vez también fraternidad o fraterno, ¿no? Implica hablar no de una persona, sino de al menos dos personas, ¿no? De varias personas. Entonces, implica poner en el centro a un nosotros en lugar de un yo. Para hablar de libertad, tenemos que hablar de un nosotros y no de un yo. Esto ya implica, me parece, un cambio importante a la hora de hablar de derechos, porque si los derechos deben de partir de un nosotros y no de un yo, ¿no? Entonces las consecuencias son inmensas, ¿no? ¿Qué debemos entonces ahora, partiendo de este concepto de libertad, tener en cuenta? Pues me parece que es el reconocimiento, el concepto de reconocimiento. Y para esta idea de reconocimiento, me parece de bastante utilidad el desarrollo que ha hecho Axel Honneth, que es un filósofo alemán contemporáneo, discípulo de Habermas, quien ha hecho una serie de planteamientos al respecto y que ha reconstruido un planteamiento del Hegel joven, el Hegel de Jena, para plantear que las personas requieren reconocimiento. En esta primera fase de la fase infantil, un reconocimiento de tipo afectivo. Posteriormente,
requieren, para interactuar con la colectividad, con la sociedad, requieren un reconocimiento de tipo jurídico para poder interactuar. Es decir, si una persona va a adquirir un servicio o a comprar algo, pues requiere ser reconocido como alguien capaz de interactuar en este sentido, de tal manera que seguramente lo han visto o les ha pasado, van acompañados de una niña pequeña o de un niño pequeño, aunque la niña o el niño lleve el dinero en la mano y lo ponga sobre el mostrador después de tomar algún producto, la persona que lo está atendiendo, en lugar de ver a la niña o el niño, voltea a ver a quien lo acompaña, el adulto que lo acompaña, ¿no? Para ver si efectivamente es válida o no esta operación que se pretende hacer de tipo mercantil. Si no se le da reconocimiento jurídico a esta niña o a este niño, aunque lleve el dinero en la mano, en general, en una sociedad compleja, en una sociedad que tiene distribución de roles, no en una sociedad pequeña, donde todos se conocen vis a vis, ¿no? Donde en lugar de decir ve a la carnicería, dices ve con don tal persona o ve con doña no sé qué y compra tal o adquiere tal cosa, ¿no? Se conocen por nombre y apellido. No, en una sociedad compleja, en una sociedad amplia, grande, donde se espera que quienes están en la tienda, quienes manejan un taxi o transporte colectivo, realicen una función específica donde no conocemos ya sus nombres. Entonces, ahí el reconocimiento se vuelve todavía más importante, ¿no? Reconocimiento de tipo jurídico. Y luego puede haber un reconocimiento social, pero a mí me interesa el tema del reconocimiento jurídico, que permite una reconstrucción con las relaciones con las demás personas, además con las instituciones, es decir, la reconstrucción que se ha hecho objetivamente del mundo a través de la formación o conformación de instituciones y que posibilita la libertad entendida en términos de un nosotros, porque reconocer implica mm, tomar en cuenta al otro a la hora en que uno va a actuar. Digamos, esto sería una primera parte, por lo que se refiere a la base de esta idea que podría ser utilizada, y de hecho es utilizada en la teoría del delito. ¿Qué tiene que ver esto con la teoría del delito en general? ¿No? Pues bien, aquí es la parte, digamos, donde se une esto que les acabo del concepto de libertad, la idea de reconocimiento, con el planteamiento de lo que debe entenderse por delito. No es una idea original de quien les habla. La teoría del delito, en términos modernos, después de la elaboración a finales del siglo XIX del Tratado de Derecho Penal de von List, antes, algunos autores, Lutten, demás, en el causalismo en Alemania y luego el causalismo valorativo, bueno, con von List y luego a principios del siglo XX con Belling en 1906, Radbruch 1904, el desarrollo a partir de la primera, terminan pasando 1910, desarrollo sobre la culpabilidad y esta idea, este paso al causalismo valorativo, o causalismo teleológico que va a culminar con Mesger, después pasar una etapa ahí complicada durante el nazismo, luego el finalismo de Hans Welzel, que concluiría con la muerte de Hirsch, su discípulo, y en el 2010, y ahí concluiría estas ideas de un finalismo ortodoxo. Luego el funcionalismo planteado por Roxin en los 70s, el funcionalismo de Jacobs. Bueno, pues ahora tenemos en este siglo concepciones de tipo neoidealista, ¿no? Y vamos llegando al punto de la teoría del delito contemporánea. Estas concepciones neoidealistas